¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien en tu trabajo, aunque no pudieras explicarlo? Un pasillo demasiado silencioso, una sombra reflejada en un monitor apagado, un ruido extraño cuando sabes perfectamente que deberías estar completamente solo. Bienvenidos a Historias en la Oscuridad. Esta noche nos adentraremos en relatos paranormales ocurridos en oficinas, edificios vacíos, turnos nocturnos y lugares de trabajo donde algunas personas descubrieron demasiado tarde que había algo macabro escondido entre aquellas paredes. A lo largo de este video escucharás historias perturbadoras sobre empleados desaparecidos, cámaras de seguridad inexplicables, voces que nadie pudo identificar y presencias extrañas que comenzaron como simples detalles insignificantes, hasta convertirse en auténticas pesadillas. Porque a veces el verdadero horror no aparece en lugares abandonados, ni en bosques oscuros. A veces está en el lugar donde pasas todos los días, en el escritorio frente al tuyo, en el ascensor que se mueve solo, o en ese compañero de trabajo que quizá nunca debió estar ahí. Así que ponte cómodo, baja las luces y acompáñanos en este viaje hacia historias donde lo paranormal y la realidad comienzan lentamente a mezclarse. Y créeme, después de este video, algunos trabajos normales quizá ya no vuelvan a parecerte tan normales. Bienvenidos a Historias en la Oscuridad. Y quizá lo más fascinante de toda esta historia es precisamente esa sensación de incertidumbre permanente, porque cuanto más se investiga a los templarios, más preguntas aparecen, mientras la línea entre historia, religión, política y leyenda se vuelve cada vez más difusa, haciendo imposible saber con absoluta certeza qué parte de todo esto pertenece realmente a la realidad y qué parte fue construida por el miedo, la ambición y la imaginación humana a lo largo de generaciones enteras fascinadas por los secretos ocultos bajo Jerusalén. Tal vez los templarios no encontraron nada extraordinario bajo el templo de Salomón, o tal vez descubrieron algo tan poderoso, tan peligroso y tan capaz de alterar el equilibrio religioso y político del mundo medieval, que su destrucción terminó convirtiéndose en la única forma de impedir que ese secreto saliera completamente a la luz, y quizá por eso, incluso después de tantos siglos, seguimos hablando de ellos. Seguimos preguntándonos qué vieron realmente bajo aquellas antiguas piedras de Jerusalén, y seguimos sintiendo que una parte de la verdad todavía permanece enterrada en la oscuridad. Durante las primeras noches, Daniel intentó convencerse de que aquella sensación extraña era simplemente producto del cansancio y de trabajar solo en un lugar tan grande durante horarios tan incómodos, porque al final no ocurría absolutamente nada fuera de lo normal. Las cámaras mostraban siempre oficinas vacías, ascensores detenidos y pasillos completamente silenciosos, mientras él pasaba las horas revisando informes, tomando café y escuchando música con un solo auricular para mantenerse despierto, aunque lentamente comenzó a notar pequeños detalles difíciles de ignorar. Detalles tan insignificantes que parecían absurdos cuando intentaba explicarlos racionalmente, como puertas que aparecían abiertas aunque él recordaba perfectamente haberlas visto cerradas minutos antes, luces encendidas en oficinas donde no debía haber nadie, o sonidos metálicos lejanos provenientes de pisos completamente vacíos. Ruidos breves que desaparecían apenas intentaba localizarlos, lo que empezó a generar en él una sensación constante de vigilancia. Como si alguien caminara por el edificio evitando cuidadosamente ser visto, aunque cada vez que revisaba las cámaras no encontraba absolutamente nada. Solo corredores vacíos iluminados por aquella luz blanca y fría que hacía que todo pareciera todavía más artificial e incómodo. Una madrugada particularmente lluviosa, mientras el sonido de la tormenta golpeaba las ventanas del edificio y Daniel revisaba distraídamente los monitores de seguridad, ocurrió algo que cambió completamente la manera en que comenzó a ver aquel lugar. Porque en una de las cámaras del piso 3 apareció durante apenas unos segundos la figura de alguien caminando lentamente por el pasillo principal, una silueta alta y oscura que avanzaba de manera extrañamente rígida antes de desaparecer doblando una esquina, lo que provocó que Daniel inmediatamente revisara el registro de acceso pensando que algún empleado habría regresado al edificio.
pero no había entradas registradas desde hacía horas y todas las puertas principales seguían cerradas electrónicamente, lo que le produjo una sensación incómoda, aunque todavía intentó convencerse de que simplemente había visto mal la imagen debido a la lluvia o a algún reflejo extraño en las cámaras. Sin embargo, cuando decidió revisar nuevamente la grabación, descubrió algo mucho peor, porque la figura no caminaba normalmente, sino que parecía deslizarse lentamente por el pasillo sin mover realmente las piernas, como si estuviera flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. Mientras además, la cámara comenzaba a presentar interferencias exactamente cada vez que aquella silueta aparecía en pantalla. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar lentamente. Primero con detalles pequeños, casi imperceptibles, como escuchar pasos en pisos vacíos o teléfonos sonando brevemente en oficinas abandonadas, donde ninguna línea debería funcionar a esas horas. Pero después, comenzaron a ocurrir situaciones mucho más difíciles de explicar, especialmente cuando Daniel empezó a encontrar objetos movidos dentro de la sala de monitoreo, tazas que aparecían en lugares distintos, puertas entreabiertas o documentos desordenados, aunque él estaba completamente seguro de haber permanecido solo toda la noche. Mientras además las cámaras del piso 3 continuaban registrando cosas extrañas casi cada madrugada, sombras moviéndose al fondo de los corredores, puertas abriéndose lentamente por sí solas, y en algunas ocasiones, una figura inmóvil, observando directamente hacia la cámara desde el extremo del pasillo, completamente quieta, sin hacer ningún movimiento durante varios minutos antes de desaparecer de manera imposible entre las interferencias del monitor, lo que provocó que Daniel comenzara a sentir un miedo constante cada vez que debía mirar aquellas pantallas, aunque al mismo tiempo desarrolló una obsesión enfermiza por descubrir qué estaba ocurriendo realmente dentro de aquel edificio. Finalmente, después de varias semanas soportando aquella tensión insoportable, Daniel decidió investigar por su cuenta el pasado del edificio, pensando que tal vez existía alguna explicación lógica relacionada con accidentes, delitos, o incluso simples rumores exagerados entre antiguos empleados. Pero cuanto más investigaba, más perturbadora se volvía la historia del lugar, porque descubrió que años atrás, antes de que la empresa actual comprara el edificio, allí funcionaba otra corporación donde habían ocurrido varios incidentes extraños jamás aclarados oficialmente, incluyendo desapariciones de empleados, supuestos suicidios y testimonios sobre trabajadores que afirmaban ver personas caminando por oficinas vacías durante la madrugada. Mientras además encontró viejos artículos donde se mencionaba que un vigilante nocturno había desaparecido misteriosamente dentro del edificio, y que nunca lograron encontrarlo a pesar de revisar todas las cámaras y accesos. Aunque lo verdaderamente aterrador llegó cuando Daniel observó una fotografía antigua del equipo de seguridad de aquella época y reconoció inmediatamente a uno de los hombres de la imagen, porque era exactamente la misma figura alta y oscura que aparecía cada noche caminando lentamente por los pasillos del piso 3. Después de descubrir aquella antigua fotografía, Daniel comenzó a obsesionarse aún más con la historia del edificio, porque aunque intentaba convencerse de que todo podía tratarse de coincidencias o sugestión causada por el estrés, había algo profundamente perturbador en el hecho de que la figura captada por las cámaras coincidiera exactamente con el vigilante desaparecido años atrás, especialmente porque cuanto más revisaba archivos antiguos y foros olvidados relacionados con la empresa, más testimonios encontraba de empleados que describían experiencias similares, ruidos en pisos vacíos, llamadas telefónicas provenientes de oficinas abandonadas, ascensores moviéndose solos durante la madrugada y la sensación constante de que alguien observaba desde algún rincón oscuro del edificio. Aunque lo más extraño era que muchos trabajadores mencionaban específicamente el piso 3. Un nivel que aparentemente llevaba años casi sin utilizarse debido a una supuesta remodelación que nunca llegó a completarse, razón por la cual la mayoría de oficinas allí permanecían vacías, cubiertas con plásticos y mobiliario abandonado, mientras las luces parpadeaban constantemente creando una atmósfera aún más inquietante durante las noches lluviosas. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad enfermiza,
Daniel decidió subir personalmente al piso 3 durante uno de sus turnos nocturnos, algo que hasta entonces siempre había evitado porque el simple hecho de observar aquel lugar desde las cámaras ya le provocaba ansiedad. Pero aquella noche, la sensación de que necesitaba respuestas era más fuerte que el temor. Así que tomó una linterna, salió de la sala de monitoreo y caminó lentamente hacia los ascensores, mientras el silencio del edificio parecía volverse más pesado a cada paso. Hasta que finalmente las puertas metálicas se abrieron frente al oscuro corredor del tercer piso, donde el aire era notablemente más frío, y donde una extraña mezcla de olor a humedad, polvo viejo y algo metálico llenaba el ambiente, mientras las luces fluorescentes zumbaban intermitentemente sobre un pasillo interminable, cubierto parcialmente por sombras, que parecían moverse apenas apartaba la vista, provocando que Daniel sintiera inmediatamente esa desagradable sensación de estar entrando en un lugar donde realmente no debería estar. A medida que avanzaba por el corredor vacío, iluminando las oficinas abandonadas con su linterna, Daniel comenzó a notar detalles extremadamente extraños que no aparecían en las cámaras de seguridad, como escritorios todavía llenos de papeles antiguos, tazas con manchas secas de café y computadoras cubiertas de polvo, pero conectadas a la corriente, como si en algún momento las personas simplemente hubieran dejado todo atrás de manera repentina sin regresar jamás. Mientras, además, el sonido lejano de teclados comenzó a escucharse débilmente desde alguna oficina más adelante. Un sonido lento e irregular, que se detenía exactamente cada vez que Daniel intentaba localizar su origen, haciendo que el silencio posterior se sintiera todavía más incómodo, hasta que finalmente encontró una pequeña oficina parcialmente abierta, al fondo del pasillo donde una computadora antigua permanecía encendida, mostrando únicamente una pantalla negra, con líneas de texto blanco desplazándose lentamente. Aunque cuando Daniel se acercó descubrió horrorizado que aquellas líneas no eran códigos ni documentos normales, sino listas de nombres acompañados por horarios nocturnos y comentarios extraños como «Sigue aquí», «Todavía escucha» o «Ya empezó a verlo». Completamente alterado por lo que acababa de encontrar, Daniel intentó fotografiar la pantalla con su teléfono, pero justo en ese momento todas las luces del piso comenzaron a apagarse y encenderse violentamente, mientras un sonido metálico extremadamente fuerte resonaba por el corredor, como si alguien estuviera golpeando puertas de oficina una tras otra a enorme velocidad, provocando que Daniel sintiera un pánico instantáneo y retrocediera rápidamente hacia el pasillo mientras el ruido se acercaba cada vez más, acompañado ahora por pasos pesados y lentos que parecían avanzar desde la oscuridad hacia él, aunque no lograba ver absolutamente nada al fondo del corredor, excepto sombras moviéndose entre las luces intermitentes, hasta que finalmente distinguió durante un segundo la silueta alta y oscura de aquella figura, observándolo inmóvil desde la distancia, antes de que todas las luces se apagaran completamente, dejando el piso entero sumido en una oscuridad absoluta. Durante varios segundos, Daniel permaneció paralizado sin poder moverse, escuchando únicamente su respiración agitada y el débil zumbido eléctrico proveniente de algún lugar del edificio, hasta que lentamente comenzó a escuchar nuevamente aquellos pasos acercándose desde la oscuridad. Pasos lentos y arrastrados que parecían detenerse cada pocos segundos, como si quien estuviera allí quisiera prolongar deliberadamente el miedo, provocando que Daniel finalmente reaccionara y comenzara a correr desesperadamente hacia los ascensores, mientras alumbraba torpemente el corredor con la linterna, aunque a cada instante sentía que algo se movía justo detrás de él, demasiado cerca, casi rozándolo, hasta que consiguió entrar al ascensor y presionar frenéticamente el botón del séptimo piso, mientras las puertas comenzaban a cerrarse lentamente, momento en el cual alcanzó a ver durante apenas un segundo aquella figura oscura parada inmóvil frente al ascensor, observándolo fijamente con un rostro completamente imposible de distinguir bajo la débil luz roja de emergencia. Después de aquella noche, Daniel consideró renunciar inmediatamente, pero algo dentro de él seguía sintiendo la necesidad de entender qué estaba ocurriendo realmente en aquel edificio. Porque cuanto más aterradoras se volvían las experiencias,
más difícil le resultaba simplemente ignorarlas, especialmente cuando comenzó a descubrir que otros empleados nocturnos anteriores habían abandonado el trabajo de manera repentina y extraña, algunos asegurando escuchar voces provenientes de oficinas vacías, otros afirmando ver personas caminando por los pasillos después de medianoche, y uno incluso declarando antes de desaparecer que algo vive en el piso 3. Una frase que durante años fue tomada como una simple broma macabra entre los trabajadores del edificio, hasta que Daniel comenzó a comprender que quizás no era ninguna broma. Con el paso de las noches, los fenómenos se volvieron todavía más agresivos, porque ahora las cámaras de seguridad mostraban constantemente anomalías imposibles de explicar. Figuras moviéndose entre oficinas cerradas, reflejos humanos apareciendo detrás de empleados, aunque estuvieran completamente solos, y en ocasiones imágenes extremadamente perturbadoras, donde parecía observarse gente trabajando normalmente en escritorios abandonados desde hacía años, personas que desaparecían apenas Daniel intentaba acercar el zoom de las cámaras, provocando en él una paranoia creciente que lentamente comenzó a afectar incluso su vida fuera del trabajo, porque ya no lograba dormir bien, y constantemente sentía que alguien lo observaba, incluso cuando estaba solo en su apartamento. Una madrugada especialmente silenciosa, ocurrió algo que terminó de destruir cualquier intento racional de explicar lo que sucedía. Porque mientras Daniel revisaba distraídamente las cámaras, vio claramente a un hombre sentado en una oficina del piso 3, escribiendo algo en una computadora. Un hombre vestido con uniforme de seguridad antiguo exactamente igual al de la fotografía que había encontrado días antes, aunque esta vez la imagen era mucho más clara y detallada, permitiéndole ver que aquel sujeto tenía el rostro completamente pálido y una expresión vacía e inmóvil mientras escribía lentamente sin apartar jamás la vista de la pantalla, hasta que de pronto dejó de teclear y giró la cabeza directamente hacia la cámara, como si supiera perfectamente que Daniel lo estaba observando desde la sala de monitoreo. El miedo fue tan intenso que Daniel retrocedió automáticamente de su silla. Pero justo cuando volvió a mirar los monitores, descubrió algo todavía peor, porque aquella figura ya no aparecía en la cámara del piso 3, sino en la del ascensor. Quieta frente a las puertas cerradas, mirando directamente hacia arriba, mientras el indicador digital comenzaba lentamente a subir piso por piso, hacia la sala de monitoreo donde Daniel se encontraba completamente solo. Presa del pánico, Daniel bloqueó la puerta de la oficina de seguridad utilizando muebles y archivadores, mientras observaba desesperadamente las cámaras del pasillo exterior, viendo cómo el ascensor finalmente se abría lentamente, revelando a la figura inmóvil parada dentro, aunque esta vez algo había cambiado porque el rostro del supuesto vigilante ya no parecía humano. Estaba completamente deformado por sombras oscuras y movimientos extraños imposibles de describir correctamente, como si la imagen misma estuviera dañada, o como si aquello no pudiera mantenerse estable frente a las cámaras durante demasiado tiempo. Durante varios minutos, la figura permaneció inmóvil frente a la puerta de la sala de monitoreo, mientras Daniel escuchaba débiles golpes del otro lado, golpes lentos y suaves, que poco a poco comenzaron a transformarse en fuertes impactos metálicos capaces de hacer vibrar toda la puerta, hasta que de repente todo se detuvo abruptamente, dejando nuevamente un silencio absoluto en el edificio. Un silencio tan pesado que Daniel podía escuchar perfectamente el sonido acelerado de su propio corazón, mientras esperaba aterrado algún nuevo movimiento al otro lado de la puerta. Finalmente, cuando reunió suficiente valor para revisar las cámaras exteriores, y así, descubrió que el pasillo estaba completamente vacío, aunque en el monitor del piso 3 apareció nuevamente la figura parada frente a una de las oficinas abandonadas, señalando lentamente hacia el interior del cuarto, como si intentara mostrarle algo, provocando que Daniel sintiera una mezcla insoportable de miedo y curiosidad, que terminó obligándolo a regresar una vez más al lugar que juró no volver a pisar jamás. Dentro de aquella oficina abandonada, Daniel encontró cajas antiguas llenas de documentos olvidados relacionados con la empresa anterior, incluyendo informes sobre accidentes,
desapariciones y registros médicos de varios empleados que aparentemente habían sufrido episodios severos de paranoia después de trabajar turnos nocturnos prolongados en el edificio, aunque lo verdaderamente perturbador fue descubrir múltiples referencias a un incendio ocurrido décadas atrás, en el mismo piso donde varios trabajadores murieron atrapados durante la noche, mientras el sistema de seguridad permanecía inexplicablemente desactivado. Y así termina esta perturbadora noche dentro de pasillos vacíos, oficinas silenciosas y edificios donde quizá nunca estuvimos realmente solos. Tal vez después de escuchar estas historias, entiendas que el verdadero horror no siempre aparece en lugares abandonados o casas antiguas. A veces se esconde en los sitios más cotidianos, en el trabajo al que vas todos los días, en ese turno nocturno donde nadie más debería estar despierto, o en esa cámara de seguridad que muestra algo que jamás tendría que aparecer ahí, porque algunas veces los lugares parecen guardar recuerdos, y otras veces parece que guardan algo mucho peor. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te dejó más inquieto? ¿Y crees que ciertos lugares pueden quedarse marcados por algo oscuro después de tragedias o eventos extraños? Si llegaste hasta aquí, escribe Historias en la Oscuridad en los comentarios para que sepamos que viviste esta experiencia completa junto a nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más esta noche. Descansa. Mantén las luces encendidas si lo necesitas. Y nos vemos en el próximo capítulo de Historias en la Oscuridad.